Hola, esto es SEA Medicina. Ahora vamos a hablar acerca de las suturas básicas. La función de las suturas es de mantener unidos los bordes de la herida, realizar hemostasia, evitar la infección, favorecer la cicatrización. Ya, la sutura adecuada debe cumplir los siguientes requisitos. El manejo de los bordes de la herida debe ser suave, ya cuidadosa. Debe existir hemostasia, una buena hemostasia. No se puede suturar o no puede existir una sutura adecuada cuando existe sangrado activo. Tiene que asegurarse un buen aporte sanguíneo. Tiene que evitarse la tensión al realizar la ligadura de la herida o de la sutura. Se deben retirar tejidos necróticos y eliminar todo cuerpo extraño que puedan perjudicar la cicatrización, el proceso de cicatrización. Y se debe obliterar los espacios muertos. ¿Ya? ¿A qué llamamos sutura ideal? A aquella en la que se utiliza material con inercia biológica absoluta. ¿A qué llamamos inercia biológica? Es cuando resiste el material sin modificar su estado. Ya, por lo tanto no se modifica su tensión, no se modifica sus características, no se modifica el diámetro y permanece fijo sin modificar sus características para que haya una buena aproximación durante el tiempo necesario. Que mantenga unidos los bordes hasta que se encargue el colágeno creado por el proceso de cicatrización, que desaparezca sin dejar ningún rastro. Esa es la sutura ideal. Los hilos. Los hilos sirven para realizar suturas o ligaduras manuales. Estos hilos varían en grosor. Cuantos más ceros contenga la numeración del hilo, es más fino. Y cuando está más arriba del cero, son más gruesos. Ya existen hilos que van del 0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, dependiendo de la situación, ya hasta los más finos. Y bueno, los más gruesos que se utilizan también en otras situaciones, donde se requiere fuerza tensil, se requiere tiempo de permanencia adecuado, etc. Las suturas mecánicas no utilizan hilos, utilizan grapas, ya. Las grapas engrapan el tejido, algunas tienen sistema de corte. Los más utilizados son el TA, el GIA, gastrointestinal anastomosis, EA, end-to-end anastomosis. También tenemos las ligaduras mecánicas. Las ligaduras las podemos realizar con hilos y también podemos realizar a través de elementos mecánicos. Por ejemplo, el clip de titanio, el hemoclip para hemostasia. Las grapas también de titanio para cerrar las heridas. Los esparadrapos quirúrgicos también pueden servir para tratar heridas. Y la cola y adhesivos tisulares, como los derivados del ácido cianoacrílico, el Dermabond. Esta es la imagen donde se encuentra una herida que se está aproximando con ambos dedos y se está aplicando el adhesivo tisular. Aquí tenemos un conjunto de hilos de diferente característica, diferente material, diferente tamaño, diferente grosor, con aguja, sin aguja, etc. Ya, por lo tanto, y a raíz de esto se puede clasificar de varias formas a los hilos. A la derecha podemos observar la sutura mecánica para cirugías abiertas. Ya cuando queremos realizar corte y cierre de ambos cabos, por ejemplo, cuando hablamos de intestino, se puede utilizar las suturas mecánicas con el sistema de corte. Aquí tenemos el clip de titanio que se puede utilizar para cirugías abiertas, así también como las laparoscópicas, los esparadrapos quirúrgicos,
y las engrapadores para el cierre de la piel. Bueno, hemos mencionado que podemos clasificar las heridas o a los hilos de varias formas: por su origen, por su permanencia en el organismo, por su acabado, por su estructura. Por su origen lo podemos clasificar en naturales y sintéticos. Los naturales son los que provienen de elementos que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, de origen animal, el hilo seda, que proviene del gusano de seda, ¿ya? De origen vegetal, los vegetales de lino, de algodón, ¿ya? Los de origen mineral, de acero y titanio. Los sintéticos no provienen de la naturaleza, se elaboran, ¿ya? Como ser la poliamida, polietileno, polipropileno, poliéster, ácido poliglicólico, polidioxanol. Se puede clasificar de acuerdo a la permanencia en el organismo, las reabsorbibles y las no reabsorbibles. La diferencia entre ambas es que las reabsorbibles tienen un tiempo de permanencia en el organismo y luego desaparecen. Ya estas son el ácido poliglicólico, poliglactina 910, polidioxanol. Todos estos tienen un periodo, un tiempo de duración o un tiempo de permanencia en el tejido, pero son reabsorbibles. Las no reabsorbibles son hilos que se utilizan en situaciones en las que requiere que el hilo actúe permanentemente. Por ejemplo, en las ligaduras vasculares se puede utilizar los hilos de seda, lino, poliamidas, poliéster, polipropileno, polietileno. Estos son no reabsorbibles. Por su acabado, cuando hablamos de monofilamento, quiere decir que se compone de una sola hebra, ¿ya? Estas se componen de una sola hebra, a diferencia de las multifilamento, los hilos multifilamentosos, ¿ya? Que se componen de varias hebras, pueden estar trenzadas, pueden estar torcidas, etcétera, ¿ya? Pero se componen de más de dos o más filamentos. La diferencia también es que el monofilamento tiene menor resistencia, considerando que solamente está constituida por un solo filamento, tiene más facilidad de romperse que el hilo multifilamentoso, ¿ya? Otra diferencia es que resisten más a la infección los monofilamentos, es decir, que en procesos infecciosos a nivel de herida se puede utilizar monofilamento para evitar la progresión de la infección o para evitar la infección, a diferencia del multifilamento, en el que entre sus hebras pueden alojarse los microorganismos y producir mayor infección, ¿ya? Por su estructura, los traumáticos y los atraumáticos. Los traumáticos son aquellos hilos que tienden a traumatizar el tejido, y los atraumáticos aquellos hilos que no traumatizan el tejido. Y esto va en relación a la aguja, ¿ya? Por ejemplo, hay hilos que se encuentran ya unidos a la aguja, ¿ya? Estos son los hilos o las agujas atraumáticas, ¿ya? Y estas son las traumáticas, ya que los hilos no contienen la aguja, por lo tanto hay que enhebrar en el ojal de la aguja, ¿ya? Aquí tenemos los hilos más utilizados. Tenemos el hilo seda, que es no reabsorbible, es multifilamento, muy flexible y resistente. El lino también es no reabsorbible, constituido por fibras vegetales, mantiene muy bien la tensión. A la vez también es muy flexible, es multifilamento. El hilo nylon tampoco es reabsorbible, en este caso es monofilamento, es sintético, ¿ya?
El prolene es polipropileno mono multifilamentoso, es sintético, no reabsorbible. El dexón, ácido poliglicólico o poliglactina 910, también llamado Bicril, son sintéticos, reabsorbibles, se degradan por hidrólisis química, no enzimática. Ambos son multifilamentosos, trenzados, dura entre 90 y 120 días su permanencia en el organismo. La PDS, polidioxanona, ya conserva su fuerza tensil durante mucho tiempo. Es un hilo sintético reabsorbible y tiende a permanecer en el cuerpo más tiempo que el dexón o el bicril. Ya este se reabsorbe entre los 180 y 190 días. Causa poca reacción tisular. El acero inoxidable también se puede utilizar en estructuras óseas. La elección del hilo depende de la estructura a tratar. Por ejemplo, si quisiéramos tratar una víscera hueca, por ejemplo el intestino, tendríamos que absorber o tendríamos que utilizar un hilo de reabsorción lenta, ya que en este caso se podría utilizar el bicril. Tiene que ser una aguja atraumática y se puede hacer en dos planos, por ejemplo. Ya cuando hablamos de las vías urinarias, por ejemplo, también tendríamos que utilizar en este caso hilos de reabsorción rápida. Ya no podríamos utilizar el bicril, podríamos utilizar el hilo cromado, por ejemplo, que se reabsorbe en 8 a 10 días. El cromado, el catgut, es un hilo reabsorbible de reabsorción rápida que es natural, de origen animal, se obtiene de la colágena de algunos animales ovinos. Ya cuando hablamos de aponeurosis, en uno de los planos de la pared abdominal, se tiene que utilizar un hilo que mantenga una fuerza tensil durante mucho tiempo, ya que sea reabsorbible, que sea de reabsorción lenta, que resista a la infección. Y al hablar de todo eso, el hilo mejor utilizado en este caso, en este plano, puede ser el PDS, la polidioxanona. Ya aquí tenemos el tiempo de duración o el tiempo de reabsorción de algunos hilos, de los hilos más utilizados, por ejemplo el catgut, que se reabsorbe en 8 a 10 días, el catgut cromado de 20 a 22 días, el ácido poliglicólico 90 a 120 días, así como la poliglactina 910, la polidioxanona entre 180 a 200 días. La aguja. La aguja en nuestro medio se utilizan las agujas curvas. Ya antes se han utilizado las agujas rectas y las agujas que tienen otro tipo de material. Ya, pero las que utilizamos son metálicas, tienen 3 segmentos: la punta, el cuerpo y el mandril. Ya al hablar de la punta, hablamos del primer segmento que tiende a penetrar el tejido. Ya el cuerpo es el segmento que le da forma a la aguja, y el mandril es el que sujeta al hilo. Ya puede ser con ojal o sin ojal. Las que tienen ojal es las que se tiene que insertar la aguja y son las que traumatizan el tejido. Esta es una aguja atraumática. Ya hay distintos tipos de agujas. Ya las agujas con cuerpo triangular, las cortantes para suturar tejidos resistentes, por ejemplo la piel, la aponeurosis, el músculo. Las agujas de sección circular para tejidos delicados, es decir, que no tiene bordes
agudos, cortantes. Ya, esto puede ser para suturar vasos, peritoneo, vísceras, mucosa intestinal. Las agujas de punta roma, ya para tejidos friables, por ejemplo, hígado, vaso, riñón. Las agujas Tapercut, que combina una aguja triangular y cónica para tejidos resistentes. Ahí tenemos la aguja recta, ya, y las agujas curvas, que tienen diferente longitud y circunferencia. Puede ser un cuarto, puede ser de un medio, puede ser de 3/4, etc. Al hablar de triangular, punta triangular, vemos esto, ya, con bordes cortantes, para tejidos que resisten al paso de cualquier objeto punzante. Ya, las agujas cónicas son estas, no tienen bordes cortantes. Las agujas de punta roma son para tejidos más delicados, ya, y las agujas que pueden combinar la cónica con la triangular. Al hablar de sutura quirúrgica, hablamos de aproximación de tejido. Cuando hablamos de aproximación de tejido, tenemos que tomar en cuenta que los tejidos tienen que tener la misma característica para poder aproximarse y epitelizarse. Esta es la sujeción adecuada de la pinza o del portaaguja. Ya tenemos que tomar un triángulo. Ya, esta es la punta del triángulo, la punta del otro triángulo y la punta, el vértice del triángulo. Ya, las dos puntas de la base corresponden al dedo pulgar y al dedo anular, las que deben estar en ambos orificios de la pinza, en la base donde se sujeta la pinza, ya, y el vértice del triángulo tiene que estar en el cuerpo del portaagujas. Esta es la forma adecuada de tomar el portaagujas. Así también como otras pinzas, se toma de la misma forma. Para cerrar las heridas con las suturas tenemos que tomar en cuenta las líneas de menor tensión o las líneas de Langer. Muchas veces realizamos incisiones, ya, y estas deben estar de acuerdo a las líneas de Langer. Las suturas pueden hacerse por planos o en bloque. Al hablar de sutura por planos, hablamos de lo que ya habíamos hablado anteriormente, que los planos a nivel de por ejemplo, de la pared abdominal son distintos, de diferente característica. Entonces podemos cerrar por planos. Nunca tenemos que hacerlo solo el plano, nunca tenemos que cerrar solamente el plano cutáneo, porque debajo del plano cutáneo existe el plano subcutáneo, el plano aponeurótico, el plano muscular, el plano de las fascias, etc. ¿Ya? Hay quienes cierran en bloque, ya, también está descrito, ya. Al hablar de sutura en bloque no estamos hablando de solamente el plano cutáneo, estamos hablando de todos los planos con una misma sutura. La sutura se puede hacer de diferente forma. Se han presentado varios tipos de suturas, ya, pero las más características, las más importantes, las que tenemos que conocer son estas: la sutura con puntos sueltos o discontinuos, la surget simple, ya, o la surget continua, es la sutura continua, ya, con puntos continuos simples. La sutura continua intradérmica,
la que se aproxima solamente el plano dérmico, el plano epidérmico y dérmico. La sutura de la esquina, cuando hablamos de heridas, por ejemplo en V, el cierre de la bolsa de tabaco o en bolsa de tabaco, también llamada jareta, y la sutura subcutánea. Bueno, esto no es todo, hay muchos tipos de sutura. Aquí tenemos la sutura simple, ya tenemos que manejar dos instrumentos. En una mano tenemos que manejar el portaagujas, en la otra mano tenemos que manejar la pinza que nos ayuda a poder sujetar los bordes de la herida. Tenemos que manejar los bordes delicadamente, ya, sin afectar su estructura. La pinza que se utiliza en los bordes de la herida es la pinza con dientes de ratón, ya. Tenemos que atravesar primero un borde con la aguja, luego tenemos que atravesar el otro borde con la aguja y luego tenemos que realizar el nudo. Cuando hablamos de la sutura de la piel, tiene que ser un material, un hilo monofilamento, un hilo no reabsorbible, ya, si queremos hacer una sutura simple. La característica de la sutura simple es que se encuentra a más o menos, o se debe realizar la punción a más o menos 4 a 5 milímetros del borde de la herida, ya, y debe existir una separación entre sutura y sutura de 6 a 8 milímetros en teoría, ya. Esta es la sutura continua, ya, donde es lo mismo, se debe realizar el nudo de la primera sutura y sin cortar el hilo tenemos que seguir la línea de incisión, ya, hasta terminar en el otro extremo de la herida. Aquí tenemos la sutura en bolsa de tabaco o jareta, donde se utiliza para cerrar orificios, ocluir orificios, evitar la fuga que se encuentra dentro del orificio. Se puede utilizar material no reabsorbible, resistente, que permanezca mucho tiempo dentro del cuerpo. Aquí vemos la sutura del tejido celular subcutáneo. Tenemos el tejido superficial y el subcutáneo. Aquí tenemos una sutura que solamente cierra el celular subcutáneo para ocluir la luz, ocluir todo el segmento de la herida. Luego podemos realizar otros puntos simples o continuos. Aquí tenemos la sutura de la esquina. Esta es la forma adecuada de hacerlo. Cuando tenemos una herida en V, como esta, o tenemos ángulos que debemos aproximar, tenemos que entrar primero por un borde de la herida para atravesar el ángulo que se encuentra lejos de la herida y a nivel cutáneo, y luego volver al mismo lugar para aproximar este extremo con este extremo y luego proceder con las suturas simples, puede ser, en el resto de la herida. Técnicas de sutura. Vamos a hablar del punto simple, punto de colchonero o también denominado punto Donati, luego el punto del Gower o punto suizo. Esta es la sutura simple, ya habíamos hablado de eso. Agarramos un extremo de la herida con la pinza diente de ratón y sujetando con el portaagujas la aguja,
atravesamos un extremo de la herida para poder profundizar la punción hacia el tejido celular subcutáneo y volver al otro extremo de la herida y realizar la aproximación. Ya cuando hablamos de puntos de colchonero, tenemos que ingresar y retornar a través de dos punciones. La primera punción es esta, ya lejos de la herida se debe realizar la primera punción, en el otro extremo se extrae la aguja, luego se vuelve a ingresar a través del plano cutáneo para atravesar el plano cutáneo del otro extremo de la herida y se aproxima con el nudo, ¿ya? Y así es como vemos una sutura de colchonero o Donati. Aquí tenemos un punto de Gower donde ya no hay salida hacia el exterior del otro borde de la herida, sino hay entrada de un borde de la herida y salida a través del plano cutáneo. Se ingresa a través del plano cutáneo y se exterioriza a través del borde de la herida en el que se ingresó. Este es el punto de Gower o el punto suizo. Ya el punto intradérmico es un punto continuo en el que una vez atravesado la herida o en un extremo de la herida, no se exterioriza, ya simplemente se continúa la sutura a nivel del plano cutáneo hasta el otro extremo de la herida. Y esto se tiene que hacer con hilos delgados, hilos que tiendan a deslizarse fácilmente. Estos son los hilos monofilamentos, ¿ya? En otras ocasiones se realiza con hilos reabsorbibles. El punto de colchonero queda de esta forma. Ahora, hablamos del punto de colchonero vertical o punto Donati vertical cuando hacemos esta operación. Cuando hablamos de punto de colchonero horizontal o Donati horizontal, tenemos esta configuración. La herida se encuentra acá, se penetra a la herida ya a través de un borde, se exterioriza al otro extremo, se penetra nuevamente a este nivel, pero un poco más alejado de la exteriorización, paralelo a la herida ya, y se exterioriza al otro extremo y se anuda. Por lo tanto queda así. Las lazadas o el nudo puede hacerse con una mano o con las dos manos, o también se puede realizar con los instrumentos. El nudo se compone por lo menos de 2 lazadas, ya. Puede ser más, puede ser 3, puede ser 4, dependiendo de la característica del hilo. Una característica importante mencionar de que si es que vamos a realizar los nudos con un hilo monofilamento como es el nylon, tenemos que iniciar con una ligadura, con una doble ligadura, ya. La doble ligadura es la ligadura inicial. Posteriormente podemos realizar 3 ligaduras, pero en el caso del nylon, considerando que tiene facilidad o deslizamiento fácil, entonces tenemos que añadir un cuarto nudo además, ya. A diferencia del hilo seda, el hilo bicril, por ejemplo, que son multifilamentos, que son trenzados y que poca fricción tienen, por lo tanto pueden asegurarse con 3 nudos. Tenemos también el nudo deslizante, ya. Esta es la última diapositiva. Los nudos se puede realizar con una mano o con las dos manos, ya. Se realiza entrecruzando los hilos y atravesando o cruzando
o un doble cruzamiento del hilo a través de los dos extremos del hilo, ¿ya? Se tiene que hacer en ambas direcciones, ya, para poder sujetar bien o tener una fuerza de sujeción de la sutura. Se puede hacer con el instrumental, ya. Este es el hilo deslizante o la sutura deslizante, ya, donde se realiza doble nudo a un extremo de la herida y se desliza con el dedo índice de la otra mano, ya. Existe una doble tensión, una tensión a este nivel, a un extremo, y la otra tensión también para empujar el nudo, ya, y así se puede ocluir la herida. Tenemos que aumentar todavía más nudos al primer nudo que se ha realizado. Bueno, existen otros tipos de nudos, existen otros tipos de sutura, ya, por ejemplo las suturas en X, las suturas hemostáticas, las suturas en X invertida, ¿qué más? La Lemberg, por ejemplo, la Cushing, etc. ¿Ya? Para eso vamos a emplear también otras diapositivas y explicar muy bien la característica de cada punto, ¿ya? El día de hoy hemos hablado acerca de las suturas en general, de la característica del hilo en general, ¿ya?